Hay mensajes que se dejan entre líneas, siempre. Siempre hay un mensaje para leer entre líneas. Y en esta oportunidad he visto, he leído, he escuchado algunos que pueden tener una influencia sobre el cargo de alguien que ejerció en la Federación Peruana de Fútbol, la dirección deportiva, primero de la selección y luego del fútbol peruano. Hablamos de Juan Carlos Oblitas. ¿Por qué? Porque se estrena, ¿no?, este jueves una entrevista de Franco Lostanao en el canal de Peter Arévalo en La Presión. Una entrevista con Ricardo Gareca en la que mencionó lo siguiente. Lozano lo que buscó fue un cambio. Quería ver otra cosa en la selección. Tanto él como Juan Carlos Oblitas quisieron ver otra cosa. En este caso, otro direccionamiento de lo que era la selección peruana. No es la primera vez que Ricardo Gareca menciona a Juan Carlos Oblitas dentro del discurso para responder a la pregunta del por qué se fue, del por qué no siguió siendo el técnico de la selección peruana. Pero no es la única lectura entre líneas que podemos hacer respecto a lo que significa la palabra del ex técnico de la selección hoy dirigiendo a la selección de Chile. Porque hace poco también, en una entrevista con Eddie Fleischmann, en su canal de YouTube, en su programa de Radio Ovación, Juan Comínguez, que hoy trabaja en Universitario, que trabajó además como parte del comando técnico en la segunda etapa de la selección, en todo lo que significó el proceso rumbo a Qatar 2022, como el coach de la selección peruana, también hizo una declaración similar y que se puede también leer entre líneas. Y fue la siguiente. No fue una decisión inteligente la salida de Ricardo. Desarmaron todo. Evidentemente que uno lo lee entre líneas. En ambos casos, el primero, en referencia a Gareca y la mención directamente a Juan Carlos Oblitas, y el segundo de Juan Comínguez, cómo no poner a Juan Carlos Oblitas dentro de lo que significa esta declaración, este señalamiento en cuanto a la responsabilidad de lo que se había hecho, de lo que se había logrado, de lo que se pensaba iba a seguir teniendo continuidad y no tuvo. ¿Tiene responsabilidad Oblitas en lo que viene pasando con la selección peruana? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque él fue el encargado de escoger a los dos entrenadores que, dentro de este nuevo proceso de selección, luego de la salida de Ricardo Gareca, primero con Juan Reynoso a la cabeza y ahora Jorge Fossati, es cierto, no hubo ninguna coincidencia con lo que ya se había construido durante 7 años. Es más, hubo menos coincidencia durante la época de Reynoso que durante la época de Fossati. ¿Por qué? Porque durante la época de Reynoso hubo cargos, personas en distintos cargos vinculados al proceso de Ricardo Gareca que dejaron de trabajar en la federación. Analistas de video, gente vinculada al tema físico, que después regresaron frente a la salida de Juan Reynoso, por decisión de Juan Carlos Oblitas, reconociendo que darle el poder a Reynoso en ese momento no fue lo más adecuado. Pero para hacer un resumen, porque no vamos a establecer una opinión de uno u otro, es cierto que no hay ninguna coincidencia, ni siquiera en la parte futbolística, de lo que se construyó en 7 años con lo que vino después. Es cierto que uno pensó que técnicos como Reynoso y Fossati probablemente desde el pragmatismo se iban a tratar de acoplar a lo que ya se había construido, ¿no? Que es lo que cree uno que una persona inteligente haría. ¿Por qué? Porque si tú construiste algo que tuvo buenos resultados durante tanto tiempo, casi una década, lo mejor era tratar de darle una continuidad, por supuesto que con algunos aspectos que tú podías poner de lo que significa ya el gusto personal o el trabajo específico que cada uno tiene.
¿no? Eso no se iba a dejar de ver. Pero en todas estas declaraciones de las que hablamos, primero Gareca, o primero Cominges, ahora Ricardo Gareca, hay un señalamiento, hay una responsabilidad visible que la hacen pública dos personas que trabajaron juntas en el mismo comando técnico y que nos lleva a la pregunta. A la pregunta que ya hemos resuelto. ¿Tiene responsabilidad Oblitas? Tiene responsabilidad. Ahora, ¿por qué Gareca lo menciona siempre dentro de lo que significó su salida? Allí parece que hay una relación que se rompió. Recordemos que hay una versión que se ha dado a través de los medios de que el día que Perú pierde en el repechaje frente a Australia, aparentemente ya el nombre de Juan Reynoso estaba en la cabeza tanto de Lozano como de Oblitas, ¿no? Y ahí es donde Gareca, por ejemplo, declara que Lozano no se presentó a la reunión con su abogado y su hijo, que es uno de sus representantes, y señaló que esté mi hijo por medio y no se le atienda, conjunto con mi abogado, es algo que en una relación de confianza como la que había, directamente lo vi por terminado. Porque entendió que hubo allí una falta de respeto, ¿no? No presentarse como presidente de la federación, pero también es cierto y creo que hay un mensaje hacia Oblitas. Porque, a ver, nos hacemos la siguiente pregunta. Oblitas, encargado de la dirección deportiva de la selección peruana, si hubiese querido la continuidad de Gareca, ¿no hubiese agarrado un avión como lo agarró para ir a Uruguay a hablar con Fossati, mintiendo, diciendo que se fue a Estados Unidos? En declaraciones a la prensa en el aeropuerto, para que después de este bochornoso acto en el que Lozano no se presentó y mandó a sus comechados a sentarse con la representación de Gareca para ver los términos del contrato, no hubiese viajado, no hubiese agarrado sus cosas? Oye, ¿cómo va a haber pasado esto? Agarro mis cosas, tomo el primer avión, hablo, me siento con Ricardo Gareca, tú vas a ser el técnico, deja que yo soluciono esto, no te preocupes, pim, pum, pam. ¿No creen que lo solucionaba? Lo solucionaba. ¿Hubo esa decisión? No la hubo. Es por eso, creo, y es una interpretación en cuanto a la lectura de lo que declara constantemente Ricardo Gareca y pone a Oblitas en el medio y junto a Lozano cuando habla de la responsabilidad y de su mirada respecto a su no continuidad. Creo, percibo, que no solo hay un distanciamiento, sino realmente un pensamiento de que Oblitas fue el gran responsable de que Gareca no se quedara. Y creería que, por lo menos lo que uno percibe, que Gareca lo ve así también. Y porque no lo declara solo él, sino también gente que ha estado asociada a su comando técnico. Juan Cominges. No fue una decisión inteligente la salida de Ricardo Gareca. Desarmaron todo. ¿Quién estaba a cargo? ¿Lozano? No, Oblitas. ¿No es un mensaje entre líneas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, hay algunos clubes que respaldan la continuidad de Juan Carlos Oblitas hasta cuando duró dentro de la federación porque tienen un argumento que es válido. Sin Oblitas hubiese sido todo peor incluso. De lo que ya estamos, peor. Mucha gente señala al ciego como uno de los responsables, no solamente desde las decisiones, sino desde el cambio que no se ha producido a nivel futbolístico, organización, estructura. Pero también es cierto, allí, en ese punto, que una persona, que esté por debajo de Lozano, en el organigrama, no va a lograr nada.